Una denuncia falsa de acoso me arruinó la vida. Hombres, por favor lean esto, créanme que esto les podría servir en un futuro viendo cómo están las cosas. Esta historia no será como las típicas historias de Reddit sobre infidelidades o sobre si mi esposa se divorció de mí y me quiere quitar la casa. No, esta es más una historia que espero sirva para ayudar a algunos hombres que puedan sufrir algo así. Soy Román, tengo 25 años. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal y hasta saludable, terminó siendo una de las experiencias más devastadoras de mi vida. Les contaré sobre mi relación con Karen, la chica que destruyó mi vida con una denuncia falsa de acoso. Quiero ser claro desde el principio, no soy perfecto, pero lo que viví no debería haberle pasado a nadie. Si estás leyendo esto, te recomiendo que te tomes un tiempo para reflexionar sobre las señales de una relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Karen y yo nos conocimos cuando ambos estábamos en la universidad. Yo era el típico chico de 20 años, extrovertido, con muchas ganas de disfrutar de la vida, pero con algunas inseguridades. Ella, por otro lado, era muy atractiva, inteligente y parecía ser una persona muy segura de sí misma. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común y desde el primer momento hubo una conexión instantánea. Nos intercambiamos números de teléfono, empezamos a hablarnos todos los días y, en poco tiempo, comenzamos a salir. Al principio, todo parecía perfecto. Karen era cariñosa, atenta y se notaba que quería hacer las cosas bien. Me hacía sentir especial, me prestaba mucha atención y, sobre todo, me daba la sensación de ser muy importante para ella. De hecho, ella fue la primera chica con la que sentí que realmente quería estar. Tuvimos muchas citas, compartimos risas, historias, pasamos días enteros hablando sobre nuestras vidas, nuestros sueños y las cosas que queríamos lograr. Todo parecía perfecto, pero había algo raro en el aire, algo que no podía identificar de inmediato. A medida que pasaban los meses, Karen comenzó a mostrar comportamientos que, aunque al principio no noté, comenzaron a volverse más y más evidentes. Era celosa de cualquier chica con la que hablara, incluso si no era más que una amiga. Se molestaba si pasaba mucho tiempo con mi familia o amigos, y a veces me acusaba de estar coqueteando sin motivo alguno. En un principio, traté de ignorarlo, pensando que era una simple inseguridad. Pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más me di cuenta de que no era solo una inseguridad normal, sino un control absoluto sobre mi vida. Lo peor llegó cuando empezó a intentar alejarme de mis amigos. Al principio, me decía cosas como, no entiendo por qué prefieres pasar tiempo con ellos en lugar de estar conmigo o por qué no me presentas a tus amigos. Pero esas sugerencias gradualmente se convirtieron en algo más directo. Si sigues pasando tanto tiempo con ellos, no sé si esta relación va a funcionar, me dijo una vez. Fue una de las primeras veces que sentí una especie de presión que no comprendía del todo. Pero lo ignoré, me convencí de que era una fase y que todo mejoraría con el tiempo. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Karen comenzó a hacer comentarios sobre mis amigos, diciendo que eran una mala influencia, que me distraían de lo que realmente importaba y que ella tenía todas las respuestas sobre lo que debía hacer en mi vida. Se sentía como si estuviera constantemente en una batalla por mi tiempo y atención. Lo peor de todo es que, por más que me dijera que me amaba y que quería lo mejor para mí, me hacía sentir culpable por las cosas más pequeñas. Si no la llamaba a la hora que esperaba, se enojaba. Si no pasábamos todo el fin de semana juntos, me acusaba de no valorarla lo suficiente. Hubo una ocasión en la que me sentí completamente atrapado. Estaba en una fiesta con algunos amigos cuando Karen me llamó y, con tono molesto, me dijo que debía irme en ese mismo momento a su casa. Yo, tratando de calmarla, le expliqué que estaba en medio de una conversación importante y que no podía irme de inmediato. Ella se enojó tanto que, cuando finalmente llegué a su casa, me lanzó una serie de gritos, acusándome de ser un egoísta y de no querer hacerle sentir que era importante. Ese día, de alguna manera, me sentí completamente agotado emocionalmente. Pero, al mismo tiempo, me convencí de que las relaciones tienen altibajos y que todo pasaría si aprendíamos a manejar nuestras diferencias. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes.
Las críticas que antes parecían pequeñas, ahora se convirtieron en ataques directos a mi personalidad, a mi trabajo y hasta a mi apariencia. Me decía que no estaba a su altura, que no era lo suficientemente exitoso o que mi futuro no estaba claro. Esos comentarios comenzaron a minar mi autoestima y a hacerme sentir incapaz de ser la persona que quería ser. Y, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien, me sentía atrapado por el miedo a perderla. La inseguridad se apoderaba de mí cada vez que pensaba en terminar la relación, así que, en lugar de hacer lo que sabía que debía hacer, me quedé. Karen también mostró una necesidad obsesiva de controlar las redes sociales. A veces me pedía que le mostrara mis mensajes, que le enseñara mis fotos, que le contara todo lo que hacían mis amigos. Si alguna vez no le contaba algo que consideraba importante, se sentía traicionada, lo cual solo incrementaba las peleas. Cada vez me encontraba más aislado, sintiéndome culpable por no cumplir con sus expectativas y presionado por la constante vigilancia que sentía que ella tenía sobre mí. Aunque mi familia y amigos empezaron a notarlo, yo seguía insistiendo en que todo estaba bien. Les decía que estábamos pasando por una etapa difícil y que cada relación tiene sus problemas. Pero por dentro, sabía que no podía seguir así. Me sentía constantemente agotado, emocionalmente drenado y sin ninguna libertad. No era el hombre que solía ser, ya no me reconocía en el espejo. Me había convertido en alguien que trataba de complacer a otra persona a expensas de mi propia felicidad. Fue justo cuando la relación alcanzó su punto más tóxico que, en un intento por mantener la paz, decidí pedirle a Karen que tomáramos un pequeño descanso. Necesitaba tiempo para pensar, para darme cuenta de que era lo que realmente quería en mi vida. Pero, en lugar de ser una solución, eso solo empeoró las cosas. Karen no aceptó el descanso, se enojó aún más y me acusó de no estar comprometido con ella. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que la relación no tenía futuro. Ya no era amor, era dependencia emocional y control, y sentía que me estaba ahogando. En ese punto, empecé a considerar la idea de terminar todo, pero no sabía cómo hacerlo. Me daba miedo cómo reaccionaría, temía que pudiera volverse aún más vengativa, pero, sobre todo, me asustaba la idea de estar solo después de tanto tiempo. Hasta que un día, mientras discutíamos, Karen me dijo algo que me abrió los ojos por completo. Me dijo, tú debes obedecerme a mí, si no haces lo que te digo, te costará caro. Ese fue el momento en que todo hizo clic en mi cabeza. Ya no podía seguir siendo la víctima de su manipulación emocional. Ya no podía seguir ignorando lo que mi corazón me decía. De alguna manera, el miedo y la duda comenzaron a desaparecer y una sensación de claridad invadió mi mente. Sabía que debía salir de esa relación, que mi felicidad no debía depender de la aprobación de alguien más. Así que, finalmente, tomé la decisión de terminar con Karen. No fue fácil, pero sabía que era lo mejor para ambos, aunque en ese momento ella no lo entendiera. A pesar de que la ruptura fue clara y firme, ella no lo aceptó. Fue como si no comprendiera que todo había terminado. Me empezó a llamar insistentemente, mandarme mensajes y, en muchas ocasiones, me esperaba fuera de mi casa. Al principio, traté de ser amable, le explicaba que lo nuestro ya no tenía futuro, pero eso solo empeoraba las cosas. Karen se volvía más emocional, manipuladora y, en sus palabras, desesperada por mi amor. No podía creer que después de todo lo que había hecho, todavía insistiera en que yo volviera a ella. La primera vez que intentó chantajearme fue poco después de nuestra ruptura. Me llamó llorando, completamente deshecha, diciéndome que si no la aceptaba de vuelta, me estaría perdiendo a la mejor mujer que podría tener en mi vida. Te lo estoy pidiendo, Roman, no me hagas esto, no soy nadie sin ti, decía entre sollozos. Fue desgarrador escucharla, pero al mismo tiempo, sabía que no podía ceder. En ese momento, entendí que lo que ella buscaba no era amor, sino control. Quería que la aceptara de nuevo solo para tener poder sobre mí, para que le diera lo que tanto había intentado quitarme durante nuestra relación. Después de varios intentos fallidos de que volviera a mi vida, Karen comenzó a cambiar su enfoque. Ya no se trataba solo de llantos o promesas vacías, sino de amenazas veladas y acusaciones. Me dijo,
en uno de esos momentos tan oscuros, que si no era de ella, entonces no sería de nadie. En sus palabras, me dejó claro que su idea de amor era posesiva, egoísta y manipuladora. Pero lo peor vino después. Karen empezó a inventar rumores sobre mí, rumores sobre que yo la maltrataba. Decía a todos nuestros amigos en común que yo era un monstruo, que la golpeaba, que la acosaba, que la hacía sentir menos. Al principio, nadie le creyó. Muchos de nuestros amigos sabían cómo era la relación y no podían imaginar que algo tan grave fuera cierto. Pero no fue suficiente para ella. Karen necesitaba que el mundo entero me viera como el villano, necesitaba que todos la validaran, y fue por eso que comenzó a hacer cosas que ni siquiera imaginé posibles. Lo que vino después fue aún más devastador. Karen, sin pensarlo dos veces, decidió ir a la policía y presentar una denuncia formal de acoso. Lo peor es que lo hizo sin pruebas, sin evidencia, simplemente porque quería que mi vida se destruyera. Me acusó de acosarla de manera constante después de la ruptura, de enviarle mensajes amenazantes, de seguirla, de hacerle sentir miedo. Todo esto, sin una sola prueba que pudiera respaldar sus palabras. Mi vida de repente se volvió un infierno. Recibí la noticia de que Karen había puesto la denuncia mientras estaba trabajando como gerente en una tienda de ropa. Era un puesto que había conseguido tras años de esfuerzo. Ganaba bien, tenía un buen equipo de trabajo y me sentía cómodo. Pero todo eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. El rumor de la denuncia comenzó a circular entre mis compañeros y, de repente, todo el ambiente de trabajo cambió. Mis superiores comenzaron a tratarme con desconfianza, y algunos de mis colegas comenzaron a mirarme de manera diferente. Era como si el simple hecho de haber sido acusado me hubiera colocado en una especie de lista negra. Y no solo eso, sino que el acoso laboral comenzó a ser evidente. Los comentarios de mis compañeros eran más fríos, las reuniones se volvieron incómodas y las oportunidades de crecimiento se desvanecieron rápidamente. Unos días después, me llamaron a una reunión y, sin darme muchas explicaciones, me informaron que mi contrato sería rescindido. La empresa alegó que mi comportamiento no era acorde con los estándares que esperaban de un gerente y que el hecho de que estuviera involucrado en una denuncia por acoso ponía en riesgo la reputación de la tienda. Fue como un golpe directo al estómago. No solo perdí mi empleo, sino que también me vi obligado a enfrentar la realidad de que la acusación, aunque falsa, me había marcado para siempre. Lo que más me dolió fue que no tenía forma de defenderme. Karen ya había logrado que todos la escucharan, y yo era solo el tipo al que había señalado como su agresor. Intenté hablar con algunos de mis amigos en común, pero la mayoría ya se había puesto de su lado. Me decían cosas como, Roman, no entiendo cómo pudiste hacerle eso a Karen, no te conocemos, pero las pruebas son claras, algo tiene que haber pasado. Nadie quería escucharme. Y no era solo mi círculo cercano lo que se estaba resquebrajando, mi reputación social también comenzaba a desmoronarse. Desesperado, traté de encontrar trabajo. Envié mi CV a varias empresas, hablé con viejos conocidos, pero cada vez que me reunía con un posible empleador, algo no encajaba. Después de varias entrevistas fallidas, empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. Me enteré de que mi antiguo jefe, o al menos alguien que había trabajado en mi empresa, había enviado correos a otras compañías donde había compartido los rumores sobre la denuncia, lo que significaba que me había puesto en una especie de lista negra. Me afectó profundamente saber que alguien, quizás por envidia o coraje, había decidido perjudicarme de tal manera. Los meses pasaron y mi situación no mejoraba. Recibí un par de ofertas de trabajo, pero cuando los empleadores supieron sobre la denuncia falsa, las ofertas desaparecieron de inmediato. Fue un golpe tras otro. Ahora, me encuentro atrapado en un círculo vicioso de desempleo, desconfianza y dolor. He intentado limpiar mi nombre, pero nadie parece querer darme una oportunidad. Lo que más me duele es que, aunque la denuncia fue retirada eventualmente, la mancha en mi vida sigue allí. La gente no te olvida tan fácilmente. A pesar de que Karen retiró la denuncia después de que yo contratara a un abogado y me defendiera legalmente, los daños que causó en mi vida social y laboral no se pueden borrar. Mi carrera profesional está en ruinas,
mis amigos se han alejado y, honestamente, no sé qué hacer para recuperarme. Solo quiero que otros hombres aprendan de mi experiencia. Si alguna vez estás en una relación tóxica y sientes que te están manipulando emocionalmente, sal de allí lo más rápido posible. No te dejes arrastrar por las mentiras, no te conviertas en la víctima de alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para tener control sobre ti. Yo pensé que Karen me amaba, pero todo era una fachada. Ahora sé que no hay nada más peligroso que una persona que juega con tus emociones para conseguir lo que quiere. Actualización. Hola a todos, sé que han pasado varios meses desde mi publicación y quiero darles una actualización de cómo ha ido mi vida desde entonces. Primero que nada, quiero agradecer a todos por el apoyo, los consejos y las palabras de aliento. Han sido fundamentales para seguir adelante. Al principio, no sabía qué esperar. Mi vida estaba en ruinas y pensaba que nunca podría recuperarme, pero las cosas han mejorado, aunque de manera lenta. Después de todo lo que pasó con Karen, la ciudad en la que vivía ya no tenía sentido para mí. En esa ciudad, había llegado a un punto donde pensaba que las oportunidades me encontrarían, pero con todo lo que pasó, me di cuenta de que no iba a encontrar la paz que necesitaba allí. Así que decidí regresar a mi ciudad natal, donde viven mis padres. Aquí, lejos de la toxicidad y de las malas energías de la ciudad anterior, he encontrado una sensación de tranquilidad que me hacía falta. Aunque al principio me costó un poco adaptarme, mi familia ha sido un pilar fundamental para mi bienestar. Mis padres me han apoyado en todo momento, dándome la seguridad que necesitaba para salir adelante. Con el tiempo, conseguí un empleo. No es mucho, pero es un buen comienzo. Trabajo en una tienda local, algo completamente diferente a lo que hacía antes, pero es un trabajo digno y he aprendido a no subestimarlo. No importa lo que esté haciendo, lo importante es que estoy recuperando mi vida, paso a paso. Aún estoy lejos de donde solía estar, pero cada día siento que avanzo. En cuanto a mi vida personal, he decidido no involucrarme con nadie por un buen tiempo. No quiero saber nada de relaciones ni de novias por ahora. Necesito tiempo para sanar y, sinceramente, no tengo espacio para nada más en mi vida. No quiero arriesgarme a cometer los mismos errores de antes. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que no podemos ser tan confiados en las relaciones. La realidad hoy en día es que las personas pueden ser muy manipuladoras y hay que estar preparados para todo. Por eso, mi consejo para todos los hombres que leen esto es que se cuiden. Tomen capturas de pantalla, guarden audios, graben las peleas si es necesario, solo por precaución. Puede parecer exagerado, pero les aseguro que es mejor prevenir que lamentar. Nadie está a salvo de una denuncia falsa, y aunque no todos los casos son iguales, la verdad es que no podemos confiar en que siempre la justicia se pondrá de nuestra parte. Gracias a todos los que me han apoyado y me han dado fuerza. Estoy trabajando para seguir adelante y aunque la vida no es perfecta, he encontrado paz en mi nueva rutina. Y sí, sé que lo que pasó fue un golpe muy duro, pero ya estoy mejor. Estoy aprendiendo a cuidar de mí mismo, a ponerme primero y a no dejar que nadie me manipule. Si algo he aprendido, es que nuestra salud mental y emocional es lo más importante. Y la gente que realmente te quiere, te apoyará cuando más lo necesites. Gracias de nuevo a todos. Cuídense mucho y no dejen que nadie los haga sentir menos.